Hola, soy Ana y quiero compartir contigo una historia que me ocurrió en mi tierra, en mi hermosa provincia de Panamá. Esta experiencia fue tan aterradora que todavía me provoca escalofríos recordarla. Sucedió una tarde cuando mi abuelo tuvo que salir de casa para visitar a un familiar enfermo en una zona remota. Montó su caballo y se adentró en un camino estrecho, rodeado de quebradas montañas. La tarde iba cayendo rápidamente, sumergiendo la región en la oscuridad de la noche. A medida que avanzaba, un fuerte olor a azufre impregnaba el aire, envolviendo todo a su alrededor. Mi abuelo, valiente pero inquieto, continuó su camino. Sin embargo, el caballo se detuvo bruscamente y se negó a avanzar, como si algo maligno se interpusiera en su camino. Mi abuelo, preocupado y confundido, decidió bajar de su caballo y se persinó, buscando protección divina en ese momento de incertidumbre. En ese instante, su mirada se posó en una cruz de cemento que estaba a la cercanía y la agarró firmemente, buscando fortaleza y amparo en su fe. De repente, en medio de la oscuridad, vio acercarse lentamente a un burro de aspecto imponente, sus ojos brillando con un rojo intenso y penetrante. Parecían brasas encendidas en la oscuridad. Mi abuelo sintió un escalofrío al recorrer su espalda mientras la presencia siniestra de aquel animal se hacía cada vez más fuerte. Rezando con todas sus fuerzas, mi abuelo se mantuvo firme, sin ceder ante el miedo que le amenazaba con apoderarse de él. El burro pasó frente a él mirándolo fijamente, como si quisiera leer sus pensamientos más oscuros. Luego, con un movimiento inquietante de su cola, el burro continuó su camino, adentrándose en la espesura del monte. Mi abuelo, aún temblando de miedo, subió de nuevo a su caballo, que parecía haber recuperado la confianza. Finalmente, llegó a salvo a casa, pero el encuentro con ese ser demoníaco le dejó una huella imborrable en su mente y su corazón. Mi abuelo me contó esta historia y desde ese entonces he sentido un respeto profundo por los misterios que acechan nuestra tierra. La oscuridad oculta secretos inimaginables y es importante recordar que debemos de mantenernos fuertes y confiar en nuestra fe cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Este relato que les voy a contar me lo platicó mi abuelo desde hace mucho tiempo. Esto sucedió en el año 1946 en una ranchería muy famosa del estado de Tamaulipas, donde la mayoría de sus habitantes se dedicaban a la ganadería y a jugar en las ferias de los palenques. En aquel entonces, mi abuelo solo tenía 12 años y fue testigo de la siguiente historia. Había 2 hermanos con sus respectivas esposas. Sus condiciones de ellos eran bastante decadentes, eran muy humildes y los acompañaba la mala suerte. Prácticamente sobrevivían de las apuestas en las ferias y lo poco que ganaban lo desperdiciaban en sus vicios. Una noche, como cualquier otra, estaban tristes porque el caballo con el que corrían esas carreras donde apostaban se había fracturado una de sus patas. Y lo peor del caso es que tenían una competencia al día siguiente. Aún así, tenían que cubrir la apuesta sin siquiera participar por el compromiso que ya tenían. No podían dormir de la preocupación, así que se quedaron hasta tarde ideando cómo solucionar aquel problema. Cuando dieron las 3 de la madrugada, se percataron que a lo lejos en el monte había una extraña luz alumbrándolos directamente. Entonces, por curiosidad, decidieron seguirla pensando que aquella luz representaba fortuna o algo así. Se dice que habían caminado hasta 3 kilómetros. Cada vez que se acercaban a aquella luz, la intensidad disminuía. Cuando llegaron al lugar, se sorprendieron bastante al toparse de frente con un caballo que se encontraba en un estado pésimo, decaído. Parecía que no había comido durante semanas. Se veía muy mal aquel animal. Pero ellos, en su desesperación, no les importó ni la procedencia, ni siquiera quién era el dueño, o si tenía alguno. Lo único que les pasaba por la mente es que ya tenían un caballo nuevo para la carrera de mañana. La sorpresa para ellos fue que desde que llegó ese extraño caballo a sus vidas, habían ganado 15 victorias seguidas en las carreras. Los hermanos se habían olvidado de la miseria totalmente. A los pocos meses de tan tremendas alegrías, ganancias y lujos, misteriosamente uno de los hermanos perdió la vida. Se quitó la vida sin razón aparente, lo que ocasionó preocupación entre los habitantes del pueblo, pues decían que ese caballo estaba maldito. Pero el otro hermano, el que quedaba, no hacía caso de rumores, ya que estaba obsesionado con la riqueza que el caballo había traído en su encuentro.
Siguió con las carreras y los triunfos. Incluso se había convertido en uno de los rancheros más ricos de la región. Cuando pasó 1 año y medio de puros lujos y excesos, el hombre perdió la vida de una manera cruel y extraña, pues lo encontraron tirado dentro del corral del caballo, lleno de golpes y pisadas que el animal le había dado. Parece que el animal había pasado por encima muchas veces, lo que no le gustó mucho al pueblo, pues los preocupó todavía más. Fue cuando lo velaron en su casa durante la noche que los mismos habitantes se sorprendieron que cuando llegaron a aquel funeral, dentro del corral, el caballo estaba de una manera muy extraña. Estaba corriendo descontrolado en círculos por todo el corral y relinchaba y brincaba, pero muchas personas aseguran que aquel caballo no relinchaba lamentándose, ni de inquieto, no. Algunos habitantes decían que echaba carcajadas diabólicas, que incluso saltaba de forma alegre. A la mañana siguiente, después de ese funeral, el caballo había desaparecido misteriosamente, ya que el corral se encontraba aún cerrado, pero sin el animal adentro. Una de las viudas, esposa de uno de los hermanos, confesó tiempo después que los hermanos habían hecho una especie de ritual donde habían ofrecido sus almas al diablo a cambio de sacarlos de su pobreza. Al día de hoy, lo único que se sabe de esa familia es que siguen siendo los más pobres de la región. Muchos dicen que ellos están malditos, e incluso sus próximas generaciones. Cerdo maldito. Escuchar acerca de los nahuales era muy común en el pueblo de mis padres, donde vivía cuando era niño. Casi todos ahí tenían animales que criaban todo el año para venderlos después. En ese lugar todo era campo y por ende todo era natural. Me gustaba mucho aprender de mi padre cómo le daba de comer a los cerdos o ordeñar las vacas, pues realmente no había mucho que hacer para divertirse. Mi madre había muerto cuando yo nací, así que solo éramos mi padre y yo. Recuerdo que era un lugar precioso de día, pues se podían ver los árboles enormes desde mi casa. Además, las flores siempre amanecían llenas de rocío de frío, pero la noche era demasiado oscura. En ese entonces no llegaba la luz, así que usábamos velas para iluminarnos. Sinceramente, odiaba cuando el sol se escondía, pues las sombras de los árboles daban un aspecto espeluznante, y en ese momento teníamos que dormir para empezar un nuevo día. Mi padre criaba cerdos desde pequeños, los cuidaba, les daba de comer y siempre estaba al pendiente de ellos. En ese entonces yo lo veía como una persona, alguien que amaba a los animales y se preocupaba por ellos. Tenía muchos más animales y en un establo muy grande donde los guardaba metíamos pacas de heno, donde vivía el ganado también. Todo era normal hasta que mis amigos de la escuela empezaron a contarme acerca del chupacabras que estaba matando animales del pueblo. Me dijeron que era un ser muy grande, que bebía la sangre de los animales para hacerse más fuerte. Me dio mucho miedo escuchar eso, así que al llegar a casa le pregunté a mi padre. Él me contó que no sabía si era el chupacabras o no, pero que últimamente varios animales habían aparecido muertos en el establo y eso le tenía muy triste, pues significaba grandes pérdidas para nosotros. Le dije que esperaba que no fuera aquel ser y que ojalá no fuera real. Me dio un beso en la frente y al notar que la noche se hacía presente, me acompañó a mi habitación y apagó la vela. Esa noche el miedo se estaba apoderando de mí. Sentía cómo el sudor recorría mi frente hasta llegar a mi cuello, aunque no entendía por qué, ya que la noche era muy fría y no podía dormir. No dejaba de pasar por mi mente aquel animal del cual hablaban. Los pensamientos inundaban mi mente cuando de repente escuché algo muy extraño. Se escuchaba como si alguien estuviera rasgando la pared de afuera con sus uñas, pero cualquiera que hiciera eso se lastimaría sin duda por el material de construcción. Pensé que quizás era un animal hambriento o algo parecido, pero mi teoría dejó de tener sentido cuando el miedo se hizo presente. Era un terror indescriptible y no entendía por qué. Seguía escuchando aquellas garras rasgando la pared y después pude oír unas risas extrañas y palabras que no podía entender ni descifrar. Me quedé en shock y aunque quería gritar, no podía. Pero esto fue posible cuando los rasguños ya no se escuchaban afuera, sino que ahora podía escucharlos dentro de mi cuarto. Cerré los ojos y comencé a rezar. De repente sentí como alguien jalaba la cobija con la que me había tapado la cara por el miedo y me puse a gritar. Mi padre llegó enseguida y trató de calmarme. No sabía qué me estaba pasando. Revisó todo en casa, pero no encontró nada. Dijo que no me preocupara, que seguro
había sido un sueño. Yo sabía que no era un sueño. Estaba seguro que escuché claramente que alguien rasgaba la pared y que con una mano de alguien o de algo jalaba mi cobija. Fue una experiencia horrible y no pude conciliar el sueño por un buen rato. Tenía terror, pues mi cuarto estaba lleno de oscuridad profunda y no podía dejar de pensar en eso. A la mañana siguiente, mi padre me gritó desde el establo. Medio dormido me levanté a ver qué necesitaba. Era más tarde de lo normal, pero no había dormido bien por los acontecimientos anteriores. Al llegar, me pidió que mirara dentro del establo. No veía nada raro hasta que noté que no había ninguna paca de heno. Y era muy extraño, ya que justamente el día anterior habíamos comprado bastantes. Le pregunté que si era eso. Asistió con la cabeza y con la mano señaló hacia donde estaban las cosechas. Ahí pude ver el heno. Lo raro era que estaban acomodadas de tal manera que formaban un círculo perfecto en el suelo. No entendíamos cómo era posible, hasta que papá llegó a la conclusión de que probablemente había sido un grupo sin nada que hacer de jóvenes que nos habían hecho una broma. Llevamos las pacas de nuevo al establo. Nos llevó un buen rato y al terminar fuimos a desayunar. Mientras tomábamos leche fresca, tocaron la puerta. Era el vecino, don Tomás, que vivía lejos de la casa. Tenía que ir en su camioneta si quería visitarnos, pero era la casa más cerca a la nuestra. Lo invitamos a pasar y tomar el desayuno con nosotros. Aceptó y se sentó. Dijo que nos fue a ver porque le habían contado que de nuevo en el pueblo se decía que había aparecido el extraño ser y que estaba merodeando a todos los de aquel pueblo. Los animales de muchos granjeros habían aparecido muertos sin razón y sus cosechas habían dibujado círculos perfectos. Mi padre se quedó pensando unos minutos. Al ver mi rostro lleno de miedo, le contestó a don Tomás que seguro era una mentira, que esas cosas no existían, y me sonrió. El vecino se encogió de hombros y nos dijo que mientras se supiera la verdad, nos recomendaba cuidar a nuestros animales y tener la granja bien vigilada, si no queríamos que siguiera pasando eso. Después de platicar de esas y otras cosas con mi padre, le dio las gracias por el aviso y le encaminamos hacia la puerta donde por fin se había ido. Yo, por mi parte, me fui a jugar todo el día entre los árboles con una pelota vieja que tenía, y cuando se acercó la noche decidí regresar a casa. En el camino comencé a cantar una canción y el eco sonaba entre los árboles. Me sentía tranquilo hasta que el miedo profundo comenzó a recorrer mi cuerpo. La razón aún no la sabía, pero en unos minutos todo tuvo sentido. Caminé más rápido y dejé de cantar. Un momento después escuché como si alguien pisara la hierba detrás de mí y en ese momento mi miedo aumentó, pues no podía ver nadie ahí. Estábamos muy lejos del pueblo. Mi mente me pedía que no volteara, pero mi curiosidad era mayor, así que lo hice. Al girar mi cabeza, lo que vi me puso la piel de gallina, pues definitivamente eso no era bueno ni normal. Era un cerdo mucho más grande de todos los que había visto en mi vida. Sus ojos estaban inyectados de sangre y lo más aterrador era su hocico. Llevaba jalando una cuerda de la cual iban amarrados 6 conejos muertos. Cuando el animal me vio a los ojos, me empezó a perseguir sin soltar a aquellos conejos. Podía escuchar sus patas arrastrar la tierra, pero jamás volteé. Corrí a toda velocidad hasta la casa. En ese momento el sonido cesó y respiré aliviado, aunque no paré hasta llegar. Toqué la puerta con fuerza y mi padre se sorprendió al verme llegar tan pálido y respirando agitadamente. Le conté lo que vi y esta vez sí lo creyó, pues no podía haber inventado semejante escena. Me abrazó y me dijo que vigilaría la casa por toda la noche con su escopeta. Me fui a dormir resignado porque, aunque le pedí acompañarlo, no me dejó hacerlo. Al entrar a mi cuarto, todo se veía diferente. Aunque la vela estaba encendida en la mesa de al lado, la oscuridad parecía querer devorar hasta la más mínima gota de luz. Me tapé completamente con las cobijas y recé 3 veces para ahuyentar aquello malo que quería entrar en casa. Me dormí un par de horas, pero me desperté a las 3 de la mañana, porque escuché a mi padre hablar solo. Me levanté y encendí la vela. Se sobresaltó cuando me vio,
pero suspiró aliviado al ver que era yo. Estaba muy asustado. Me describió mientras él veía por la ventana, sin soltar su arma, que se dio cuenta de que había un movimiento en las cosechas y que aprovechó para salir, pues quería atrapar al culpable de todo lo raro que estaba pasando. Pero en cuanto salió, se dio cuenta que las vacas de heno de nuevo estaban afuera. Aunque le había puesto candado al establo, este estaba intacto. Además, 2 vacas yacían en el suelo muertas y sin ningún rastro de violencia. Alumbró por todos lados, pero él no encontró ni vio nada. Entró rápidamente a casa para poder ver mejor desde la ventana, y unos segundos después vio a un cerdo correr a toda velocidad por la maleza. Quería salir y alcanzarlo, pero ya era demasiado tarde. Cuando terminó de contar lo acontecido, mi corazón latía rápidamente, porque solo significaba que lo que decía don Tomás era real y que todo lo que había escuchado y había visto también era real. ¿Cómo era posible que un animal hiciera eso?, le pregunté a mi padre. Me respondió que eso no era un animal, más bien era una persona que debió haber hecho algún pacto con el diablo para poder convertirse en una bestia así. Sus palabras quedaron grabadas toda la noche en mi memoria y no pude dormir porque temía que el cerdo viniera a chuparnos la sangre. Al día siguiente, la vibra en mi casa era muy extraña, se sentía el miedo por todos lados. Fuimos a ver al vecino, quien se sorprendió mucho cuando le contamos lo que había pasado. Nos dijo que lo que deberíamos de hacer era bendecir la casa, pues eso haría que aquel monstruo no se acercara a nosotros. Le hicimos caso y ese mismo día fuimos a la iglesia a pedir agua bendita. La rociamos en cada rincón de la granja y nos pusimos a orar. Por fin se sentía algo de paz. Creíamos que todo mejoraría a partir de ese momento, pero nos equivocamos. Una semana más tarde, sin ningún tipo de novedad, llegó una anciana a casa, quien tendría una fiesta al día siguiente. Así que le pidió un cerdo a mi padre. Él sacó uno de los que más quería yo y le dijo que podía llevárselo. Y aunque el lunes sin problema recibiría el pago, la señora le agradeció, pero yo me opuse. No quería que se llevaran a mi cerdito. Me había encariñado con él y con todos, así que lloré diciéndole a la señora que no se lo llevara, a lo que ella, molesta, no se opuso. Soltó la cuerda del animal y se fue sin decir una sola palabra. Padre estaba furioso. Jaló el cerdo y me dijo que lo siguiera y obedecí y caminé tras él. Paró y me dijo que ya era hora de dejar mis niñerías. Tomó su escopeta y me la dio. Me pidió que le disparara al chinchito. Le dije que no. Él insistió muy enojado y yo entré en lágrimas. Le dije que no lo haría. Me empujó y caí al suelo. Me quitó el arma y él mismo le disparó al pequeño ser, que chilló amargadamente por unos segundos. Por unos segundos me pareció escuchar que decía algo hasta que el silencio reinó el lugar. Mi padre lo tomó con dificultad y lo subió a la camioneta. Me dijo que lo acompañara, pero yo no quería saber nada de mi padre. Estaba muy decepcionado de él, pues pensaba que amaba a los animales, que jamás les haría algo así. Ni siquiera entendía por qué lo hacía. Me obligó a ir a pedirle disculpas a la señora y así lo hice sin dejar de llorar. Ella no me dijo nada, pero le recordó a mi padre sobre la fiesta del día siguiente. Él dijo que iríamos con gusto. Esa tarde no hablé con él, aunque me explicó que todo lo había hecho porque estaba muy molesto. Al siguiente día fuimos a aquella fiesta. La comida era deliciosa y nos la pasamos muy bien, aunque tuvimos que regresar caminando, ya que la camioneta estaba en reparación. De regreso, papá y yo caminamos alumbrados con el candil que nos habían prestado la señora. Ya hablaba con él, lo había disculpado, aunque nunca volvería a ser lo mismo para mí. Platicamos por un buen rato hasta que escuchamos algo raro detrás de nosotros. El candil parecía iluminar cada vez menos y unos pasos se escucharon a lo lejos. Pensamos que quizás habían olvidado algo o que era algún vecino, pero nos equivocamos. Al voltear vimos a un cerdo corriendo apresuradamente tras nosotros. Primero a 4 patas, pero después a 2, como un humano. Además vimos cómo su rostro se deformó hasta tener una enorme sonrisa. Nos mostraba sus colmillos llenos de sangre, maldito cerdo. Papá y yo corrimos a toda velocidad hasta que escuchamos cómo aquello comenzaba a hablar. Nos empezó a maldecir y a decir groserías. Nos reclamó por haber asesinado a su hijo, que por lo visto era el cerdo que había asesinado a mi padre,
Pero cuando vimos que era inútil, papá sacó un cuchillo y corrió hacia él. Le hundió el cuchillo varias veces mientras rezaba el Padre Nuestro, hasta que el monstruo se retorcía en el piso. Cuando por fin dejó de moverse, mi padre me tomó de la mano y nos fuimos corriendo de ahí. Esa noche no pude dormir, pues escuchaba los mismos rasguños afuera, y cuando por fin logré dormir, soñé en aquel animal y sus enormes dientes. Después de aquel acontecimiento, no se escuchó nada más en el pueblo sobre el chupacabras.